Buenas, bienvenidos a Eudaimonia. Hoy voy a estar revisando una lista de supuestos 16 malos argumentos de los ateos del sitio crossexamined.org, que además indica cómo responderlos con una pregunta para el ateo. Su objetivo dice ser entender de dónde viene el ateo con su argumento, lo cual me parece bueno para el diálogo. La verdad que más que argumentos son frases o llamadas de atención, pero bueno, veamos qué tan malos son realmente. ¿Quién creó a Dios? Esta pregunta se formula bajo el supuesto de que Dios necesita un creador. Esta suposición tergiversa la concepción cristiana de Dios, en la que Dios es la causa necesaria de toda la creación. Pregunta: ¿por qué crees que un cristiano diría que nadie creó a Dios? Sobre la pregunta del ateo, supongo que generalmente la misma se da en el contexto de un cristiano presentando un argumento cosmológico o algo similar a eso, como son las 5 vías de Aquino. Como resumen de estos argumentos, encontramos que se presenta que todo en el universo tiene una causa, o que todo lo que está en movimiento tiene que tener algo que lo mueva, etc. Y entonces dicen que el universo tiene que tener también una causa o algo que inicie el movimiento, y ese tiene que ser un dios. Ahora, cuando presentan a este dios, dicen que este no necesita un creador ni nada por el estilo. Por lo tanto, el objetivo de la pregunta es resaltar que quien propone esta solución está cometiendo una falacia de legato especial. Si existe algo que no puede tener un creador o un iniciador, entonces el razonamiento inicial de que el universo necesitaba uno ya falla. Si decimos que casi todo tiene una causa o iniciador, y si remarcamos todas las cosas que dentro de nuestro universo cumplen esta condición, luego tendremos aún todo el trabajo por delante para intentar descifrar si el universo en sí requiere una causa o no. La conclusión que propone el cristiano está negando la veracidad de las premisas de su propio argumento. Respecto de la pregunta de por qué creo que un cristiano diría que nadie creó su Dios, yo creo que en general dirán que por la definición misma de su Dios, este no requiere tener un creador. Igualmente, habría que indagar en las características del Dios en particular que propone este cristiano. Hay muchas denominaciones y hasta cada cristiano quizás le da diferentes atributos o patrones de comportamiento a su Dios, casi como si surgen de su imaginación y no de algo que se pueda verificar de alguna manera. Argumento 2. Jesús nunca existió. Esta objeción va en contra de las conclusiones de casi todos los eruditos dedicados a la historia bíblica y romana, junto con la evidencia de los libros del Nuevo Testamento y las fuentes extrabíblicas. Pregunta: ¿cómo llegaste a la conclusión de que Jesús nunca existió? En este caso no veo mal la pregunta que hacen. Sería difícil afirmar eso así como así, aunque entiendo que no deja de ser la hipótesis nula. En principio, cuando nos planteamos la existencia de algo, asumimos que eso no existe y la evidencia debería llevarnos a concluir lo contrario. Al empezar nuestro análisis, diríamos que Gilgamesh o Hércules no existieron, y quien dice que ellos efectivamente fueron personas reales deberían presentar su evidencia. Que encontremos historias sobre ellos, especialmente cuando estas historias tienen un fuerte componente mágico, no alcanza para afirmar que estos existieron. Lo mismo sucede con Jesús. Las historias fantásticas de la Biblia no prueban nada, y habría que ver qué fuentes extrabíblicas existen. De todas formas, creo que podríamos conceder que es posible que existiera un hombre llamado Jesús por esa época que tuviera seguidores, al menos para no estancar la conversación aquí. En esos tiempos no era ni inaudito ni extraño que aparecieran personas que decían ser el profeta definitivo, por lo que tampoco hay algo tan extraordinario en ello. En una época de poco escepticismo y educación, tampoco era difícil conseguir muchos seguidores si el supuesto profeta era muy hábil hablando. Igualmente, hay que destacar que el hecho de que no se pueda probar categóricamente que existió, sin dudas deja muy mal parada la religión que dice querer que su mensaje se expanda y sea creído por todos. Podemos decir que el trabajo de este Dios es al menos deficiente en construir una narrativa creíble. Argumento 3. Los ateos creen solo en un Dios menos que los cristianos. Algunos ateos intentan utilizar este argumento para demostrar que no hay mucha diferencia entre ellos y los cristianos. Después de todo, los cristianos son ateos para miles de dioses de otras religiones, ya que no creen en estos dioses. El problema es que hay una gran diferencia entre un teísta, como un cristiano, y un ateo. Los teístas creen en un creador supremo y personal del universo. Los ateos no. Esta diferencia tiene enormes implicaciones en la forma en que cada uno lleva su vida. Pregunta:
¿Crees que hay alguna diferencia importante entre los cristianos y los ateos? Creo que quien escribió el artículo no entiende realmente lo que se quiere decir con esta frase. Primero, diría que como la mayoría de los cristianos dicen que existe un solo Dios, entonces la observación es verdadera. No creen ni en los dioses del Olimpo, ni los nórdicos, ni los de ninguna otra religión que exista hoy o haya existido antes. Por lo tanto, es verdad que solo creen en un Dios más que los autodefinidos ateos. Y segundo, en general el objetivo del ateo que presenta esa frase es el de hacer notar al cristiano que probablemente muchos de los argumentos que éste utiliza para descartar todos esos otros dioses, el ateo también los usa, pero también los aplica para el Dios cristiano. Es un punto de inicio para marcar que no estamos tan distantes en lo que respecta a creencias en dioses y en descartar los malos argumentos que se presentan para su existencia. Sobre la pregunta para los ateos, mi respuesta es sí, en general hay diferencias importantes, como las hay entre todas las personas. Como los ateos no son un grupo homogéneo y los cristianos tampoco, con sus cientos de denominaciones, no podría decir exactamente cuáles aplican en cada caso. Algunos estarán muy cerca y no tendrán diferencias importantes, y otros tendrán diferencias enormes. Por ejemplo, si me comparo con los creacionistas, la diferencia es monumental, ya que ellos no aceptan la ciencia y yo sí. Creo que eso tiene enormes repercusiones en todo. Ni hablar de moralidad, ya que en general a mí me van a parecer inmorales sus posturas y probablemente ellos piensen lo mismo de las mías. Argumento 4. Creer en Dios es como creer en Santa Claus o en los duendes. Esta afirmación llama a Dios inventado al nivel de algo como Santa Claus, pero el cristianismo afirma tener pruebas de Dios y casi nadie afirma tener pruebas de un verdadero Santa Claus. La supuesta evidencia de Dios no puede ser simplemente descartada con esa tonta afirmación. Pregunta, ¿crees que hay pruebas de la existencia de Dios? Me encanta que hayan tenido que decir casi nadie cuando hablan de pruebas de un Santa Claus. La pregunta que hacen es si creo que hay pruebas por la existencia de Dios, y mi respuesta claramente es que no hay pruebas que nos lleven a concluir que existe un Dios. Lo mismo va para Santa Claus. Seguramente muchos niños dirán que sí hay pruebas, como que reciben regalos o lo vieron en el centro comercial más cercano y hasta se sentaron sobre su falda para pedirle lo que querían. Para un niño, esto serían pruebas de que Santa Claus existe, pero todos sabemos que esto no es así, ¿verdad? Cuando crecemos, nos enteramos de que nuestros padres o seres queridos nos daban los regalos y que el Santa Claus que vimos algunas veces eran personas disfrazadas. ¿Esto alcanza para decir que no existe Santa Claus en ningún lugar del mundo? Bueno, lo que sucede es que nuestra hipótesis nula es que este ser no existe y como fallamos en rechazar la misma, ésta se mantiene. Como la carga de la prueba está en quien dice que Santa existe, y este no fue capaz de presentar evidencias que nos lleven a esa conclusión, mantenemos la postura de la hipótesis nula. Lo mismo sucede con Dios. Más sobre lo que constituye o no prueba o evidencia lo veremos más adelante en otra pregunta. Ahora, no creo que creer en Dios sea lo mismo que creer en Santa Claus. No hay organizaciones criminales basadas en la creencia en Santa Claus que oculten a pederastas. No hay ni hubo movilizaciones masivas de personas para matar a otros porque no creían en Santa. Y no hay gente que base sus decisiones morales y le niegue sus derechos a otros, como ser el matrimonio igualitario, basándose en que Santa está casado con la señora Claus. Así que no me parece acertado comparar la creencia en Dios con la creencia en Santa. Una no tiene mayores consecuencias, la otra es un horror. Argumento 5. Los evangelios están llenos de mitos. Esta objeción ignora por completo la definición de mito en la literatura antigua. Un mito se remonta al pasado para entender cómo se produjo algo en el presente. Los evangelios se escribieron como una narración histórica, hablando de cosas que estaban sucediendo en ese momento. Pregunta, ¿a qué te refieres cuando utilizas la palabra mito? Varias cosas para decir aquí. Sin lugar a dudas, igualmente coincido en que es importante definir lo que se entiende por mito. Muchas veces se usa como sinónimo de historia, otras veces como una historia con exageraciones y otras como una narración fantástica, etc. Así que sí, hay que ver qué definición se está queriendo utilizar. La Biblia está llena de historias con elementos de fantasía, como muchos dioses, animales que hablan, poderes mágicos, etc. Por lo que sin dudas entraría en esa definición de mito. Si nos enfocamos en los evangelios, otros elementos mágicos siguen estando presentes,
pero es importante destacar algo que se comenta en la respuesta de esta página web. Los evangelios se escribieron décadas después de que los eventos que narran supuestamente sucedieran, por lo que podemos afirmar que los mismos no hablan de cosas que estaban sucediendo en ese momento, sino de cosas que les contaron que se dieron muchos años antes. Creo que la distinción es importante y no se puede dejar pasar como si nada. Lo de que muchos son una narración histórica, bueno, quizás los que escribieron pensaron que era así, que son cosas que sucedieron tal cual lo escribieron, pero no creo que nadie hoy clasificaría a la Ilíada y la Odisea como narraciones históricas. Las historias de la Biblia creo yo que podrían entrar en la misma clasificación que estas dos. ¿Cómo qué tipo de narración las clasificarías? Argumento 6. La fe es una creencia sin evidencia. Esta definición de la fe es claramente una falacia de hombre de paja de la posición cristiana. La mayoría de los cristianos consideran que la fe implica algún tipo de confianza personal. El aspecto de la confianza en la fe es simplemente ignorado por la definición de sin evidencia. Pregunta: ¿cómo crees que los cristianos definirían típicamente la fe? Es interesante esta frase. Habría que preguntarle a un cristiano por qué cree que su Dios existe. Generalmente terminamos encontrando la frase porque tengo fe de que esto es así. Si fuera que tiene alguna evidencia de que existe, presentaría la misma y no su fe como la razón por la que cree. Por lo tanto, no parece disparatado pensar que la fe es una creencia sin evidencia. Ahora bien, la palabra fe tiene diferentes definiciones, una de las cuales es confianza. Por ejemplo, tengo fe en que mi equipo va a llegar a la final de la Copa. En cuanto a los cristianos, probablemente digan que la fe es lo que dice Hebreos 11:1 en la Biblia, esto es, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Yo diría que es una ensalada de palabras poco o nada clara, pero en principio parecería que se quiere proponer a la confianza como evidencia, algo que me parece equivocado, por lo que efectivamente diría que la fe es una forma de creencia sin evidencia. De todas formas, habría que escuchar cómo define el cristiano su fe, si lo usa simplemente como un sinónimo de confianza o de otra forma. Argumento 7. No hay evidencia de Dios. Los cristianos afirman tener argumentos filosóficos para la existencia de Dios. Parece que esos argumentos podrían proporcionar al menos un poco de evidencia para Dios, incluso si un ateo no considera la evidencia cerca de satisfactoria. Los ateos que usan esta frase están exagerando su caso. Pregunta: ¿qué tipo de evidencia necesitarías ver para estar convencido de que hay al menos alguna evidencia de Dios? Ok, primero tengo que remarcar que los argumentos filosóficos no son evidencia. Al margen de que no hay ni un solo argumento que no se haya refutado, ya sea porque comete falacias o porque sus premisas no son verdaderas, incluso si alguno de ellos fuera válido, su conclusión no sería que existen los dioses. Lo máximo que pueden hacer los argumentos de este tipo es probar que es posible que exista un dios, no que éste efectivamente existe. Este es el límite de los argumentos filosóficos. Seguros son el punto de inicio, ya que si ni siquiera se puede probar que es posible que exista un dios, mucho más difícil va a ser poder probar su existencia. De todas formas, la frase no deja de ser una expresión que quiere decir que no hay suficiente evidencia para concluir que existe un dios. Si por ejemplo tu vecino muere acuchillado y la policía no cuenta con el arma asesina, que tú tengas manos y tengas cuchillos en tu casa, en principio, es evidencia de que podrías haber cometido el asesinato. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que esta es pésima evidencia y la misma no nos permite afirmar la conclusión de ninguna manera, al punto que todos nos sentiríamos cómodos en decir que no hay evidencia en tu contra. Bueno, lo mismo sucede con la evidencia en favor de los dioses en la mente de un ateo. De ahí viene esa expresión. En cuanto a la pregunta realizada por la página web, lo cierto es que no sé qué evidencia se podría considerar lo suficientemente buena como para poder afirmar que hay alguna evidencia por algún dios. Son libres de presentar la que ustedes crean que es evidencia, a ver si realmente es convincente y se puede considerar como algo a favor de ese dios. Argumento 8. Dios es un maníaco esclavizador. La idea es que Dios es una especie de dictador que nos dice lo que tenemos que hacer y creer y nos amenaza con enviarnos al infierno si no le hacemos caso. Pero esta caracterización de Dios contrasta con la idea de que Dios ofrece una opción para que escapemos de la esclavitud del pecado y experimentemos la vida como debe ser vivida. Pregunta: ¿crees que Dios nos da la posibilidad de elegir cómo vivir nuestras vidas? ¿Me perdí algo?
¿No hay una amenaza del infierno si no hacemos lo que este Dios quiere que hagamos? ¿No hay instrucciones sobre cómo alguien tiene que tratar a su esclavo en la Biblia? Creo que esto solo ya es suficiente para decir que es un maníaco esclavizador, pero si leemos solo el Antiguo Testamento, ya alcanzaría para definirlo como un personaje horrible. Creo que la mejor caracterización de este la da Richard Dawkins cuando dice: el Dios del Antiguo Testamento es posiblemente el personaje más desagradable de toda la ficción, celoso y orgulloso de ello, un mezquino, injusto e implacable enloquecido fuera de control, un vengativo limpiador étnico sediento de sangre, un misógino, homófobo, racista, infanticida, genocida, filicida, repartidor de plagas, megalómano, sadomasoquista, caprichoso y malévolo matón. Realmente, ¿no se aplican todos estos calificativos a ese Dios que describe la Biblia? De todas formas, respondiendo a la pregunta que hace la página, personalmente no creo que exista el libre albedrío. Habría que ver cuál es su definición para el mismo, pero si es la capacidad para haber elegido algo diferente a lo que elegí, ¿cómo hacen siquiera para probar que esto es posible? ¿Hay alguna forma de volver en el tiempo para demostrar que elijo algo diferente alguna vez? Pero creo que sería bueno explorar el problema del libre albedrío en otro video. Si también a ti te parece interesante, házmelo saber en los comentarios. Al margen de eso, si la única posibilidad buena para vivir la vida es la que quiere ese Dios y cualquier otra termina en una tortura eterna, digamos que no hay mucha elección posible. En principio, sería como si te apuntara con un arma y te dijera que comas la torta que tienes delante porque sé que te va a gustar, y si no la comes, te disparo en la cabeza. ¿Qué clase de elección es esa? ¿Realmente dirás que tienes la posibilidad de elegir? Admito que para hacer la comparación válida, en realidad yo no estoy presente ahí, sino que hay otra persona que te dice que si no comes la torta, yo, que tengo una capa de invisibilidad y te estoy apuntando con mi varita mágica, te voy a hacer explotar con un encantamiento. Lo normal sería que te comas la torta si te gusta y confías en que no está envenenada, o que te rías de la persona y te vayas de ahí en cualquier otro caso. Y si dejamos todo esto de lado, si este Dios es todopoderoso y omnisciente, si el futuro que este Dios ve siempre se da de la forma en que Él lo ve, claramente todas las personas tienen la ilusión de elegir, pero no pueden accionar de una forma diferente a la que está en el futuro que este Dios ve, porque si no, no sería omnisciente. Entonces, para responder la pregunta, si ese es el Dios en el que crees, entonces ese Dios no te da ninguna libertad para elegir cómo vivir tu vida. Y eso es todo por hoy. Espero me acompañen cuando revisemos las frases restantes. No dejen de comentar cuáles serían sus respuestas a estas preguntas o qué observaciones tienen sobre estas frases. Si les parece interesante, compartan este video con otras personas a ver qué comentarios tienen ellos para agregar. No dejen de darle like al video si les gustó y dejar algún comentario, que eso ayuda con el algoritmo de YouTube. Que la humanidad siga mejorando. Hasta la próxima.